¿Cuáles son las desventajas de tener alta inteligencia? Charles Bukowski, el problema con el mundo es que las personas inteligentes están llenas de dudas, mientras que las estúpidas están llenas de confianza. Además, la ignorancia no es una dicha. Las personas ignorantes tienden a ser algunos de los malcontentes más beligerantes, agresivos y patológicos que he conocido. La desventaja de la inteligencia es que a menudo pasas una cantidad injusta de tiempo ayudando a personas estúpidas a navegar por el mundo a pesar de su estupidez. Pero la vida no es justa, supongo, V. Es probable que solo sea una reiteración de la cita de Bertrand Russell: la causa principal de los problemas es que en el mundo actual los que carecen de entendimiento son muy seguros de sí mismos, mientras que los que poseen inteligencia están llenos de incertidumbre. Te acostumbras a lograr cosas con un trabajo/estudio mínimo en tus años más jóvenes, y esto golpea mucho más tarde cuando se necesita trabajo duro real y no estaba acostumbrado. También para algunas personas depresión, ser socialmente incómodo, etc. Pero, en general, es algo bueno cuando se logra la madurez emocional. Durante el segundo año en la universidad, todo cambió. Hasta ese momento, las cosas en el colegio eran sencillas y se obtenían buenas calificaciones sin esfuerzo. Pero luego, esa facilidad se desvaneció y no se sabía cómo estudiar ni tomar apuntes. La sensación de agobio fue abrumadora, lo que llevó a dejar de asistir a clases y, finalmente, a abandonar la carrera. Mi pareja es muy inteligente. Nunca se queja de eso, pero creo que lo ha hecho sentir aislado a veces. También lleva una carga desproporcionada en el trabajo porque todos saben que ahora es brillante y espera que tenga el doble de peso en su equipo. Sin embargo, simplemente no puede no hacer su mejor trabajo. La carga de la competencia. La presión de ser siempre el más capacitado en un ambiente provoca un gran agotamiento. Hubo un tiempo en que escuché la reflexión: si eres la persona más inteligente en un lugar, estás en el lugar equivocado. He experimentado eso y ahora disfruto más colaborar con quienes, en ocasiones, me hacen sentir menos preparado. La soledad es preferible a la desconexión. La peor parte de la alta inteligencia es no saber demasiado. Es darse cuenta de que el conocimiento no cambia nada cuando nadie quiere escuchar. Canalizar esa frustración en algo creativo, como escribir un libro o una novela gráfica, honestamente me salvó la cordura. Convertir la presión en la ficción es como muchas mentes demasiado pensadas permanecen vidas. Este consejo es realmente valioso. Con frecuencia, quienes participan en Reddit se preocupan por situaciones que escapan a su control, lo que puede llevar a una pérdida de empoderamiento y a sentimientos de tristeza. Sin embargo, el acto de crear algo, sin importar qué, permite recuperar una sensación de control sobre la propia vida. No me considero muy inteligente, tal vez lo suficientemente inteligente. Pero supongo que las desventajas estarían: sentirse solo y malinterpretado, tener que ser paciente con la estupidez de las personas con demasiada frecuencia, tratar de abstenerse de corregir a las personas todo el tiempo, siempre tener crisis existenciales, la conciencia constante de que nuestro mundo está jodido, el trauma del acoso escolar porque por alguna razón los niños siempre son acosar a los niños inteligentes y las personas más inteligentes que he conocido tienden a deprimirse. Y de casi eso es un inconveniente directo de la inteligencia, pero, como dicen, la ignorancia es felicidad. Me considero que estoy por encima de la media. La única situación con la que realmente me identifico es la necesidad de regular mi comportamiento en presencia de amigos. He notado que lo que solía considerar compartir información puede parecer excesivo y grosero. En cuanto a los demás aspectos, no creo que estén relacionados con la inteligencia. No se necesita ser un genio para leer y comprender las noticias. He observado que las personas solitarias suelen reivindicar su inteligencia con más frecuencia que las realmente inteligentes afirman estar solas. Esto es lo que he experimentado. Parece que muchas personas dicen que su alta inteligencia hace que sea difícil hablar con la gente. Miro de la manera opuesta. Las personas altamente inteligentes escuchan e intentan entender lo que otras personas tienen que decir. No menosprecian los pensamientos que están en contra de los suyos. Hacen preguntas con un tono no condescendiente. Y no digas que la otra persona está equivocada. Presentan preguntas o pensamientos para que la otra persona reconsidere sus propios sentimientos o pensamientos. Una persona altamente inteligente siempre está dispuesta a aprender y escuchar, y solo diga las cosas para obtener más conocimiento. Ya sea que estén de acuerdo o en desacuerdo con lo que se dice. Eso hace que una persona inteligente. Es evidente que una persona con una gran capacidad intelectual puede llegar a comprender lo complicado que es comunicarse con los demás. Ante esta dificultad, lo más valioso es esforzarse por mejorar esta situación en lugar de simplemente lamentarse por ella.
Abordar el problema de la comunicación resulta fundamental para el desarrollo personal y las relaciones interpersonales. Sabes, trabajé duro en la escuela y la universidad, y lo hice bastante bien. Tengo amigos que son increíblemente inteligentes, he conocido más que me hacen ver francamente lento. Y a menudo eran tan felices y satisfechos como todos los demás. No creo que la inteligencia sea la causa raíz de la soledad y la tristeza que otros están declarando aquí. Un montón de tontos que son tristes y solos. A veces pienso en mis amigos. Algunos son muy inteligentes, pero eso no siempre significa que estén felices. He visto personas que parecen tener todo resuelto, pero siguen sintiéndose solas. Por otro lado, hay quienes no son tan brillantes y son más felices. Creo que la inteligencia no siempre es la clave de la felicidad. Al final, todos tenemos nuestras luchas, sin importar cuán inteligentes seamos. Es salvaje como la conciencia puede sentirse como una maldición, una vez que ves las grietas en todo. Es difícil no verlos. La ironía de la mayoría de las personas que piensan que están por encima del promedio, mientras que las personas realmente inteligentes están agotadas por la realidad, es un poco trágica. La ignorancia realmente parece maravillosa cuando estás atrapado en exceso cada defecto del sistema. Honestamente, a veces desearía poder apagar la parte de mi cerebro que se da cuenta de cuán rotas son las cosas. A veces pienso en un amigo que solía decir que la ignorancia era felicidad. Le caía bien a todos y no se preocupaba por nada. Pero yo, en cambio, me sentía abrumado por todo. Es curioso cómo él podía disfrutar la vida sin cuestionar nada. A veces me gustaría tener esa capacidad de desconectar y no ver los errores. Es como si ser consciente fuera una carga. La inteligencia, medida por las pruebas de IQ, es un regalo, no algo ganado. Un coeficiente intelectual de más de 130 es como ser un hombre de 6,4. Estadísticamente, te pone en un percentil pequeño, pero eso no significa que seas un buen jugador de baloncesto. Desarrollar la inteligencia en el talento requiere un trabajo duro de la misma manera. Frazarse sobre un IQ alto es como alardear de ser alto. No te ganaste y no garantiza el éxito. La inteligencia es algo que algunos tienen y otros no. Recuerdo a un amigo que siempre presumía de su IQ alto. Pero, en realidad, no se esforzaba en nada. Al final, otra persona que trabajaba duro logró más en la vida. Me hizo pensar que no importa cuán inteligente seas, lo que cuenta es el esfuerzo y la dedicación. O sea, tener un buen IQ no significa mucho si no lo aplicas. Constantemente anota en los años 130 para IQ y la cantidad de mierda básica que no conozco, joder, y equivocarme es sorprendente. Siempre me siento como la persona más tonta de la habitación. La inteligencia realmente no importa si no estás reuniendo conocimiento sobre el mundo e incorporando activamente a tu vida. Simplemente significa que puede aprender cosas complicadas más rápido. Es curioso cómo a veces nos sentimos inseguros a pesar de tener un buen cociente intelectual. Conozco a alguien que se siente igual. Siempre saca buenas calificaciones, pero se da cuenta de que no sabe cosas básicas que ve otros dominando. Al final, se trata más de la curiosidad y de aprender cosas útiles que de solo números. Todos podemos aprender algo nuevo cada día, sin importar nuestro IQ. Es salvaje como más ves a través de la mierda. Más difícil es disfrutar de las cosas simples que todos los demás parecen amar. Además, darse cuenta de que la mayoría de las personas sobreestiman su propia inteligencia solo agrega otra capa de frustración. Honestamente, a veces desearía poder apagar mi cerebro y simplemente ambientarse con la multitud de ignorancia es dicha. A veces me pasa lo mismo. Veo a la gente disfrutando de cosas simples, pero siento que hay más detrás. Me frustra un poco porque a menudo son ciegos a la realidad. He intentado desconectarme un poco para no sentir tanto eso, pero es complicado. Es como que quieres meterte en la mente de los demás y solo disfrutar sin pensar. Pero al final, es solo parte de la vida. 1. Te das cuenta de que tu marca particular de inteligencia es solo uno de los posibles tipos de inteligencia y que, en otros tipos de inteligencia, eres tan promedio posible. 2. En áreas donde eres inteligente y otra persona no lo es, pensarán que eres arrogante, porque perciben tu inteligencia pero no la comprenden, o un idiota, porque no entienden que tienes una habilidad excepcional en esa área de especialización. 3. Una vida de esto puede hacer que una persona sea muy solitaria. A veces, uno se da cuenta de que su inteligencia es solo una forma entre muchas. Hay temas donde me siento competente, pero en otros, estoy perdido como cualquier otro.
Eso puede resultar en que algunos piensen que soy arrogante o simplemente tonto. Después de vivir así tanto tiempo, la soledad se vuelve parte de la rutina. Es curioso cómo lo que te hace único también puede aislarte. La extraña competencia. La gente dice que soy un conocimiento. Si digo que no sé algo, responden, oh. Hay algo que no sabes. O cuando comienzan a usar palabras innecesariamente grandes. He vivido una vida variada. Algunas personas piensan que estoy mintiendo. Si cometo un error, están por todas partes. Es agotador a veces. Mi IQ solo tiene 135 años. Estoy lejos de ser un genio. Pero esa es solo mi experiencia con eso. Es cierto. Poseo una amplia cantidad de conocimientos debido a mi pasión por la lectura y encuentro la mayoría de los temas fascinantes. No se trata de presumir, simplemente disfruto aprender y compartir lo que descubro. No reclamo alta inteligencia, pero busco cómo funciona el mundo. Puede pasar de una gran sensación de asombro a una gran sensación de soledad. O una sensación de orgullo para una sensación de horror abyecto. Todo está en tu cara y tienes la sensación de que cuando comienzas a caer en la disonancia cognitiva, lo que hace que sea difícil esconderse de todo. Mal explicado, pero como dije, no reclamo una alta inteligencia. A veces, simplemente observar el mundo puede ser abrumador. Recuerdo a un amigo que siempre estaba reflexionando sobre estas cosas. Hacía comentarios sobre la soledad en medio de la multitud. En sus palabras había una mezcla de curiosidad y desesperación. Siempre me decía que incluso la belleza puede ser inquietante. Nunca tuve las respuestas, pero nuestras charlas sobre la vida eran interesantes, incluso cuando eran pesadas. La lucha entre lo bueno y lo malo es real. Eres más inteligente que la mayoría de los maestros y gerentes que has tenido, pero estás bajo su autoridad, lo cual es dolorosamente frustrante. Te tratan constantemente como un extraño. Las personas en el poder te encuentran intimidante y literalmente te detienen debido a esto, generalmente inconscientemente. Su éxito suele ser menor que aquellos que no son tan inteligentes. No es raro sentirse así. A veces, ser el más inteligente en la habitación significa que no encajas. He tenido amigos que eran brillantes, pero siempre estaban un paso atrás porque la gente podía sentir esa inteligencia como una amenaza. Lo frustrante es ver cómo otros, que quizás no son tan capaces, avanzan. Es un juego difícil cuando el sistema no valora el talento real. Comprender que no lo sabe todo, pero sabe mucho más que la mayoría de las personas. Estar frustrado por cómo otras personas no comprenden nuevos temas y conceptos de manera rápida o fácil. Explicar conceptos /sistemas /procesos y se vuelve un poco frustrante cuando las personas no pueden juntar la pieza en su cabeza rápidamente. A veces, me pasa que estoy hablando con un amigo sobre algo que me apasiona. Le explico las ideas, pero parece que no capta el concepto. Me resulta frustrante porque creo que es simple. Intento ser paciente, pero a veces me cuesta. Al final, cada uno tiene su propio ritmo para aprender, y solo tengo que recordarlo. Es parte de la vida. IDK alrededor del 75%, pero, la mayoría de las personas creen que están por encima del promedio. He tenido gente enojada, insultada, cuando explico que la mitad está bajo promedio. Pero, ¿están de acuerdo si digo que la mayoría de las personas son más estúpidas de lo que son? Una cosa muy interesante es que la mayoría de las personas a los 35 años han encontrado un nicho donde están por encima del promedio. Creo que eso es algo bueno. Mi chico diésel no va a atacar la mecánica cuántica en el corto plazo, pero cuando dice que mi bomba transexual necesita un kit de sello, no hago ninguna pregunta. Él es el mejor. Puede que tenga un alto coeficiente intelectual, pero conozco a Dick sobre lo que mi diésel necesita. Y lo hace. Es curioso cómo la gente se siente ofendida al escuchar que no todos pueden ser geniales. Yo solía pensar que era bueno en todo, hasta que me di cuenta de que hay áreas donde ni siquiera sé por dónde empezar. Un amigo mío es mecánico y sabe todo sobre coches. Yo no. Confío en él para arreglar mis cosas. Cada uno tiene sus fortalezas y eso está bien. Al final, todos necesitamos a alguien que sepa más en algo. Oh, hombre. Mi hermano, que nunca completó la universidad comunitaria, cree que es un genio. Las pruebas de coeficiente intelectual en línea le han dicho sí. He graduado la doble especialidad en la universidad en Historia y Antropología. Graduado con honores en ambos, no soy un genio.
Soy promedio en el mejor de los casos, pero puedo filtrar mucha información juntos. Mi hermano es un tipo inteligente, pero definitivamente no es un genio. He frotado algunos codos con algunas personas increíblemente inteligentes. Sé que no estoy en su nivel sobre los sujetos que estudian, su enfoque y impulsos son increíbles. Sin embargo, no creo que se consideren genios. Mi punto es que si juntas a 5 personas que pueden funcionar de manera efectiva y que pueden colaborar son mejores que cualquier genio. Y de tal vez a menos que sea alguien que vea legítimamente a través del velo y pueda cambiar nuestra comprensión del universo. Es curioso cómo a veces las percepciones de uno mismo no coinciden con la realidad. Mi hermano siempre ha creído que es un genio por esos tests de IQ, pero yo he visto a personas realmente brillantes en sus campos y no se consideran genios. Creo que el trabajo en equipo y la colaboración son más esenciales que cualquier etiqueta de genio. Al final, todos tenemos algo que aportar y la inteligencia viene en muchas formas. La mejor manera en que puedo explicarlo es que sabes esa sensación cuando pasas por el McDonald's drive-thru. Aunque dijiste tu pedido perfectamente y lo programaron en la pantalla perfectamente, de alguna manera todavía sale mal. Ahora imagina que toda tu vida es así. Las respuestas son claras como el día, sin embargo, todos a su alrededor de alguna manera no pueden resolverlo. No sé, a veces pasa que te esfuerzas en expresar lo que sientes y aún así la gente no lo capta. Tengo un amigo que siempre decía lo que quería, pero parecía que nadie lo escuchaba de verdad. Era como si viviera en un mundo donde su voz se perdía. Me recuerda a esos momentos en la ventanilla de McDonald's, donde tu pedido va por un lado y la realidad, por otro. Nunca quise saber dónde califico en cualquier escala o medida de inteligencia que las personas quieran usar. Sin embargo, definitivamente he notado que muchas personas reaccionan más positivamente al exceso de confianza que una toma más matizada al tener que elegir entre alternativas. En muchos casos, me han pedido una opinión experta, pero a menudo lo que la gente realmente quiere es que elija algo y les diga que es 100% la única opción correcta. Es posible que así sea. A menudo, las personas se molestan cuando se les muestra la realidad, que nada es completamente seguro y que existen posibles fallos. En ese momento, prefieren mantener su situación actual, ya que les parece libre de complicaciones, hasta que se les señalan los problemas. A partir de ahí, su reacción suele ser de enojo. He cerrado un círculo en esto y aprendí a disfrutarlo mientras pueda. Comencé durante mi trabajo de doctorado en ciencias del océano. Concluí que también podría comer cualquier mariscos que encuentre porque la sobrepesca / cambio climático probablemente se secará este recurso antes de que lo sepa. Ahora aplico eso a casi todo. Es interesante cómo tus estudios te llevaron a esa perspectiva sobre la comida. A veces, la forma en que nos enfrentamos a los cambios en el mundo puede influenciar nuestras decisiones. Disfrutar de lo que tenemos ahora parece una buena forma de apreciar los momentos, especialmente cuando se trata de algo tan delicioso como el marisco. A veces hay que aprovechar lo que la vida ofrece antes de que desaparezca. Soy un gran admirador de este tema en psicología. Consistentemente encontramos que va en ambos sentidos. Si tiene un IQ alto o algún otro tipo de inteligencia intelectual, tiende a reflexionar y puede quedarse atrapado en sus propias observaciones. Finalmente, su visión de las cosas es en realidad más negativa que la realidad. Por otro lado, si su inteligencia cognitiva o social es alta, o es fuerte en la sabiduría aprendida, puede razonar para percibir las cosas de una manera más saludable que el promedio. Hay una gran cantidad de otras circunstancias que sesgan de qué manera va, hasta el punto en que no está más feliz o más miserable debido a su inteligencia, pero como su temperamento lo maneja. Tengo un amigo que es muy inteligente, siempre analizando todo. A veces se queda atrapado en sus propios pensamientos y termina viendo todo más oscuro de lo que es. Por otro lado, conozco a alguien con menos IQ, pero tiene una visión de la vida más positiva. Al final, creo que la forma en que manejas tu forma de pensar es lo que realmente importa, no solo la inteligencia. Esto es lo que me consiguió el segundo año en la universidad. Hasta ese momento, todo en la escuela simplemente hizo clic para mí y estaba obteniendo A y B sin estudiar ni esfuerzo. Pero eso dejó de suceder y no tenía idea de cómo estudiar y tomar notas. Me sentí completamente abrumado, así que dejé de ir a clase antes de finalmente abandonar. Eso me suena. También en la universidad, pensaba que todo sería fácil, pero un día la realidad me golpeó. No sabía cómo gestionar el tiempo y las clases se volvieron difíciles. Pasé semanas sintiéndome perdido y agotado, y al final, dejar de ir a clases fue mi salida. A veces la presión puede ser demasiado, y no todos sabemos cómo afrontarla.
Es un proceso. No creo que sea algún tipo de genio ni nada, pero era un niño talentoso, donde alcancé su punto máximo, y esta fue mi experiencia en la escuela. La parte superior de mi clase en todo, excepto cualquier cosa que involucre números, con un esfuerzo mínimo, ganó una beca académica para una buena escuela secundaria privada. Como resultado de ser dotado naturalmente cuando era niño, desarrollé una ética de trabajo realmente mala y no tenía capacidad para estudiar. Todavía me fue bien en la universidad con un esfuerzo mínimo y conseguí el trabajo que quería, pero definitivamente podría haberlo hecho mejor si no me hubiera encontrado tan difícil aplicarme. También me resulta muy difícil recoger o disfrutar de los pasatiempos porque todavía es muy difícil no ser bueno en algo. Estaba interesado en la guitarra, pero no pude verlo ya que cometer errores me irritó. Es una historia común. Ser el mejor en la escuela puede hacer que te acostumbres a obtener buenos resultados sin esfuerzo. Al final, eso puede dificultar cosas como estudiar o disfrutar de nuevas habilidades. Te quedas atrapado en la idea de que deberías ser bueno en todo. Me parece que muchos han pasado por eso, intentan encontrar algo que les apasione, pero el miedo al fracaso puede ser un freno. Al final, es un reto personal. Tengo un título en ciencias y nunca he estudiado, o hice ninguna revisión en casa desde la primaria que no sea estar en clase. Ni siquiera revisé las notas, si alguna vez las tomo en primer lugar, antes de las pruebas o exámenes. Viví mi viaje educativo en Winging It y siempre obtengo BI. Cualquier trabajo que haga, encuentro una manera fácil de hacer y terminar mi trabajo en 4 horas y simplemente aflojar barra diagonal. Aprender algo las otras 4 horas. No sabía que era un programa de talento. Creo que era uno de esos niños. Pero mis padres eran demasiado pobres y no lo suficientemente educados como para inscribirme en cualquier cosa. Toda esta vivencia se ha acumulado a lo largo del tiempo. El único inconveniente es que, en lugar de dedicar 8 horas a completar una tarea con calma, se procrastinan 7 horas y luego se trabaja intensamente en la última hora para cumplir con el plazo. Esto genera un estrés innecesario. Sería ideal lograr dominar esta habilidad de manera más equilibrada. Creo que es una especie de superpotencia creer lo que parece ser increíble si eres una persona inteligente. Creer en un poder superior o un significado para el universo parece ser una fuente de optimismo. Parece que no puedo hacerlo, pero C.S. Lewis podría, y no creo que fuera tonto. Aunque fácilmente podría haber sido autodecedente, al igual que todos. En una entrevista con Robert Sapolsky, mencionó que, desde su perspectiva atea, le llamaba la atención la relación constante entre quienes afirman creer en una fuerza superior y aquellos que informan ser más felices. Sin embargo, no estoy seguro si analizaron a los ateos que practican la gratitud en ese contexto. La maldición de la competencia. El drenaje de ser siempre el experto barra diagonal adulto en la habitación conduce a un terrible agotamiento. Hace mucho tiempo escuché la frase concisa: si eres la persona más inteligente de la habitación, estás en la habitación equivocada. He estado en el mismo lugar, y estoy mucho más feliz trabajando con personas que me hacen sentir tonta en comparación a veces. El aislamiento es peor que la soledad. Es cierto lo que dices. A veces, ser el que sabe más puede ser pesado. Recuerdo que trabajé en un proyecto donde todos eran más capaces, y eso realmente me motivó. Aprendí mucho y, sí, me sentí un poco inútil al principio, pero al final fue refrescante. Estar rodeado de personas que te desafían es mejor que estar solo en tu conocimiento. Así que cambiar de entorno puede hacer una gran diferencia. El aislamiento es el estribillo común de aquellos con alta inteligencia. Las personas con alta inteligencia en realidad no se molestan mucho por cómo son las cosas, que es algo que la gente sigue reclamando aquí. Realmente es el aislamiento de no tener compañeros para compartir y relacionarse con eso es el mayor problema, para la mayor parte de la alta inteligencia. Eso se asemeja a lo que vive una persona cercana. No poseo el mismo nivel de conocimiento, pero compartimos una gran pasión por las conversaciones extensas. Aunque la otra persona tiene mucho más que ofrecer en términos de información, se le da bien explicar las cosas cuando se le solicita. Aprender a partir de esas explicaciones es muy gratificante. Aparentemente, eso ya es un alivio para la persona, que siente que su entusiasmo resulta abrumador para muchos. Oh, esa es una buena creciente. Me enseñaron que ser inteligente importaba y se correlacionaría activamente con el éxito. Asegúa, pero requiere la aceptación de personas, ni siquiera se trata de si está convincente o no. A menudo daba mi trabajo a cierto tipo de personas para presentar porque sabía que se recibiría mejor de esa manera y cumpliría con menos obstáculos.
Uno de los momentos más formativos de mi vida era obtener más respuestas a mi excelente currículum en 3 semanas que en 8 meses de búsqueda de empleo porque usé un nombre anglicados. Es interesante cómo a veces el nombre puede influir en las oportunidades que tenemos. Recuerdo que un amigo cambió su nombre en su currículum y, de inmediato, las respuestas empezaron a llegar. A veces la percepción juega un papel importante en cómo nos ven los demás. Es triste, pero es la realidad de muchas situaciones. A veces hay que adaptarse para abrir puertas, aunque no debería ser así. Trabajó en una compañía donde el jefe quería que fuera un equipo y socializarnos entre nosotros. Un tipo pensó que la Tierra era plana, otro pensó que Trump era el tipo de líder que necesita Canadá y otro pensó que el aterrizaje de la Luna estaba falsificada. No, jefe, no estoy socializando con personas así. Finalmente me fui. Al leer esto, lo primero que se me vino a la mente fue que definitivamente tiene el sabor de un entorno laboral típico de Alberta. Al revisar la cuenta, noté que en la publicación más reciente se mencionaba Edmonton. Lo había sospechado. Creo que muchas personas se consideran muy inteligentes porque pasan mucho tiempo en su cabeza. En mi experiencia, desafortunadamente también la experiencia personal, pasar tiempo en su cabeza apunta a una falla en usar su inteligencia de manera constructiva, cualquier capacidad en la que esté. También creo que la sociedad combina pasar tiempo en tu cabeza con ser inteligente, porque las personas que piensan que muchas toman mejores decisiones en entornos controlados. Pero eso es solo una función del pensamiento, no de inteligencia. La mayoría de las soluciones a la mayoría de los problemas son muy simples, a menudo solo requieren que no reaccione impulsivamente. En la vida real, la toma de decisiones de la división, donde el medio ambiente no está controlado y las apuestas son más altas, creo que ahí es donde brilla la verdadera inteligencia. Odio esto, porque paso mucho tiempo en mi cabeza, y la gente en mi vida siempre me ha dicho que soy muy inteligente, pero nunca me he sentido particularmente inteligente. De hecho, esas mismas personas generalmente sufrirían de impulsividad, pero cuando las veía reducir la velocidad y pensar antes de actuar, las he visto crear ideas y soluciones que nunca soñaría con encontrar. A veces me encuentro atrapado en mis pensamientos, pensando que soy inteligente solo porque analizo todo. Pero he notado que mis amigos, que actúan sin pensarlo demasiado, a menudo tienen ideas brillantes. Hay momentos en los que piensan rápido y encuentran soluciones sencillas que yo nunca consideraría. Es curioso cómo a veces el verdadero ingenio surge en la práctica, no en la teoría. La reflexión está bien, pero la acción también cuenta. Me consideraría bastante por encima del promedio. El único de estos con el que realmente me relaciono es tener que regular cómo actúo con amigos. Me he dado cuenta de que lo que solía ver como compartir información puede parecer demasiado correctivo y grosero. Para todas las otras cosas, no siento que esté relacionado con la inteligencia. Realmente no lleva a un científico de cohetes para leer y comprender las noticias, y la mayoría de las otras personas inteligentes que conozco socializan bien. Creo que las personas solitarias reclaman inteligencia con más frecuencia que las personas inteligentes reclaman la soledad. Al menos en mi experiencia. Igualmente. Y es un desafío mantener la paciencia con quienes, en especial, me explican cosas que ya comprendí hace un rato. Cuando alguien es inteligente y lo sabe, realmente depende de quién son realmente son como persona para cómo usan esa inteligencia. Diciendo esto porque una vez que vi a un profesor desgarrar absolutamente a algunos estudiantes que hacen su defensa de tesis. Era un estudiante de ingeniería eléctrica, de alguna manera, arrastró la conversación a probar las ecuaciones de Maxwell y lo que realmente significaban desde una perspectiva física, y cuando el estudiante no pudo hacer eso, no es fácil, se despotricó por la incompetencia de este estudiante. El estudiante lloró por eso. Este es un ejemplo de una persona inteligente que también era un imbécil. Es un ejemplo para demostrar que la buena persona y la persona inteligente no son necesarias mutuamente inclusivas. Las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de ecuaciones que explican el comportamiento de los campos eléctricos, los campos magnéticos y cómo interactúan entre sí y con cosas como la electricidad. Esencialmente, son el núcleo del electromagnetismo. Y el electromagnetismo podría ser magia negra. A veces, la inteligencia no lo es todo. Recuerdo una vez en la universidad, un amigo defendía su tesis. El profesor, muy inteligente, comenzó a desmenuzarlo enfrente de todos. Empezó a hablar de teorías complejas y, cuando mi amigo no pudo seguirle, el profesor lo humilló. Al final, mi amigo estaba hecho un lío. Esa experiencia me hizo pensar que ser inteligente no significa que seas una buena persona.
Respetuosamente, las personas de alto coeficiente intelectual también pueden estar centradas emocionalmente, empáticas, sensibles a los sentimientos y comprometidos al hacer una conversación diaria. O al menos fingir ser. O poder pasar a diferentes personalidades cuando sea conveniente o beneficioso. Ciertamente, hay un temor que viene con ver problemas en el mundo que podrían resolverse fácilmente si solo la mayoría de las personas pensaban como tú, pero supongo que todos probablemente se sienten así, independientemente del intelecto. La desilusión puede conducir al nihilismo, pero prefiero el absurdismo. A veces, he notado que mis amigos más inteligentes son los que se preocupan más por el mundo. Se dan cuenta de cosas que a otros se les escapan, y eso puede ser abrumador. Uno de ellos, aunque es brillante, siempre juega el papel de ser un poco insensible, pero en el fondo, es muy empático. A veces me pregunto si todos sienten ese mismo peso sobre sus hombros. Es un juego complicado. No tiene que ser tan inteligente para ganar dinero, solo tiene que encontrar una manera o tener una habilidad. Por ejemplo, ser un vendedor tiene mucho más sobre las habilidades sociales y la forma de expresión que la inteligencia. Esas dos cosas están separadas. Ganar mucho dinero, por ejemplo, millones, es difícil, aunque la inteligencia no es necesaria tenerlo. Sin embargo, supongo que ayudaría si tuvieras inteligencia junto con una habilidad, aunque la habilidad es más importante. La inteligencia sería una habilidad si entraras en educación y ganara dinero de esa manera. A veces, veo a mis amigos haciendo dinero sin ser tan listos. Tienen una habilidad o simplemente saben hablar con la gente. Conocí a uno que vendía cosas por internet. No era un genio, pero sabía cómo conectar con los compradores. Lo curioso es que tiene amigos muy inteligentes que apenas ganan. A veces, creo que lo que más importa es encontrar esa habilidad y aprovecharla. El efecto Dunning-Kruger en realidad no está hablando de personas tontas frente a las personas inteligentes. Está hablando de calificados/diagonal conocedores frente a no calificados/diagonal sin saberlo. Tampoco dice que las personas calificadas piensen que son tontas. Dice que las personas calificadas pueden subestimar su nivel de habilidad, pero aún así se dan cuenta de que tienen más habilidad que el promedio. Editar para error tipográfico. La verdad es que todos tenemos momentos en los que sobreestimamos o subestimamos nuestras habilidades. Recuerdo a un amigo que siempre decía que no sabía nada de cocina, pero al final hacía platos bastante buenos. A veces, la falta de confianza puede ser un obstáculo. Es curioso cómo a veces no vemos lo que realmente somos buenos. Es una cuadrícula de 2x2, A personas que son inteligentes y lo saben B, las personas que son inteligentes y no lo saben C, las personas que no son inteligentes pero lo piensan D, personas que no son inteligentes y no creen que sean, por supuesto, inteligentes tampoco están bien definidas. No puedo hablar por la persona a la que está respondiendo, son B o D, pero creo que este comentario demuestra perfectamente que estoy en la categoría C. Esto parece ser un proverbio de origen árabe o tal vez islámico. Aquel que no sabe y no se da cuenta de su ignorancia es un necio, evítalo. Aquel que no sabe y reconoce su falta de conocimiento es ingenuo, instrúyelo. Aquel que sabe pero no es consciente de su sabiduría está dormido, despiértalo. Aquel que sabe y es consciente de su conocimiento es sabio, síguelo. Dios mío, Dios, amigo. Resumiste exactamente lo que siento todo el tiempo. Estoy constantemente sorprendido de lo poco que la persona promedio sabe sobre el mundo que nos rodea. Siento que el mundo es abrumador y complicado, pero logro bastante bien. Entonces encuentro que estoy constantemente preguntando cómo los demás manejan y la respuesta y la vez es una rotunda: la ignorancia es felicidad. El buen enfoque de la cabeza en la banda. Desearía que a veces pudiera. Es curioso, ¿no? A veces me siento igual. El mundo es un lío, y parece que la mayoría sigue como si nada. Yo trato de entender lo que pasa, pero parece que la gente prefiere no pensar en ello. A veces me gustaría ser un poco más despreocupado y dejar de lado todo. Pero, bueno, así son las cosas. Al final, cada uno lleva su carga a su manera. Hace años tomé un trabajo como consultor del gobierno federal. Parte de mi trabajo implicaba capacitar al personal militar y al ser un civil toda mi vida, tuve esta percepción de que estos hombres y mujeres son los mejores y más brillantes que tiene nuestro país, por lo que hice hincapié en inmensamente para prepararme para entrenarlos. Aparecer y ver que son humanos promedio, algunos bastante inteligentes, pero muchos bastante verdes/diagonal nuevos, realmente ajustaron mi percepción. Sin falta de respeto a los militares, les agradezco inmensamente por su servicio, pero algunos de ellos fueron bastante densos/diagonal difíciles de entrenar.
Tuve una experiencia comparable al comenzar mi primer trabajo con un contratista militar. Asumí que, dado que se trataba de fuerzas armadas de un país desarrollado, solo emplearían a personas altamente capacitadas. Sin embargo, la realidad fue diferente. Contratan a una variedad de individuos, a menudo de menor calidad, debido a las restricciones de seguridad, lo que resulta en un grupo limitado de candidatos. Además, casi no hay motivación para despedir a alguien, ya que es necesario mantener a alguien en el puesto para facturar. Jaja, probablemente sea cierto. La gente odia cuando les digo la verdad, que cada cosa no es una cosa segura y aquí es donde podría salir mal. En ese momento no quieren cambiar porque la forma actual no tiene ningún problema como ese, hasta que les cuente los problemas. En ese momento se enojan. A veces, decir la verdad no es bien recibido. Recuerdo a un amigo que siempre señalaba los problemas en nuestros planes. Al principio, lo tomábamos a mal, pero luego nos ayudó a evitar muchos errores. La gente prefiere la comodidad, aunque eso signifique ignorar lo malo. Es curioso cómo la honestidad puede crear tensión, pero a la larga, es lo que nos hace crecer y mejorar. Puedo relacionarme con esto. La gente escucha la confianza, la gente se frustra en los matices. Entonces, si su objetivo es la conexión social, ofrecer confianza lo lleva más lejos que reflexionar abiertamente sobre las tomas diferentes de 5 a 15, sobre el tema sin proporcionar una respuesta decidida. ¿Es menos inteligente hacer o tener diferentes priorities? Entiendo lo que dices. A veces, la gente prefiere escuchar a alguien que tiene una opinión clara, aunque no sea necesariamente la más profunda. Recuerdo a un amigo que siempre se manifestaba con mucha seguridad y eso hacía que la gente se sintiera atraída a sus conversaciones, incluso si no estaba del todo correcto. Tal vez se trate más de conectar que de ser el más inteligente. Puede tener empatía, siempre y cuando construya la disciplina para aplicarla donde sea efectiva y desconectarla donde no está. ¿Interacciones personales donde puede impactar significativamente el día de alguien? Empatía. ¿Viendo las noticias? Tal vez abordar con compasión y preservar esa energía emocional más profunda para situaciones en las que intentará tener un impacto. A veces me pregunto cómo aplicamos la empatía en nuestras vidas. Recuerdo que un amigo siempre estaba ahí para escucharme cuando tenía un mal día. Sin embargo, cuando veía noticias tristes, parecía que le absorbía la energía. Al final, aprendió a guardar su empatía para quienes realmente la necesitaban y no gastar su energía en lo que no podía cambiar. Eso hizo que nuestras interacciones fueran más significativas. Ironía, algún porcentaje de las personas aquí que se autoidentifican como los inteligentes, de hecho, son realmente los idiotas. Quizás incluso tú y yo. Estoy bromeando el 70%, y el 30% no. He conocido a algunas personas innegablemente brillantes que no tienen un sentido común y, a menudo, tomamos decisiones bastante idiotas. Y no estoy seguro de cuántos de nosotros podemos afirmar que nunca hemos hecho lo mismo. Probablemente más justo para decir que todos jugamos con ese papel con frecuencia variable. ¿El 30% en broma? Más bien sería completamente serio llorando de la risa y, efectivamente, hay una razón por la que se le conoce como sentido común y no como sentido universal. Esta es toda mi experiencia. Mi único problema es en lugar de tener 8 horas para completar una tarea, terminar en 1 hora y relajarme después, postergo durante 7 horas y luego grito por uno y termino justo en la fecha límite. Crea mucho estrés innecesario. Si solo pudiera aprender a manejar este poder. Entiendo eso. A veces también me pongo en esa situación. Tienes todo el tiempo del mundo, pero terminas dejando todo para el último momento. Es como si la presión te empujara a trabajar mejor, pero realmente solo te da más estrés. He estado tratando de cambiar eso, establecer pequeños plazos para mí mismo. No es fácil, pero creo que puede ayudar a manejar mejor el tiempo. Es por eso que me encanta trabajar en interfuncional/interdisciplinario. Soy un muy buen biólogo molecular, genetista y bioquímico de proteínas, pero mi codificación e informática es aproximadamente el segundo año de pregrado y mi química analítica no es mucho mejor. Ser capaz de trabajar en equipos donde puedo pedirle al informático/cambio a la persona que me ayude a construir un sistema para medir y analizar algo con lo que está luchando y pueden hacer la codificación en 1/50. Todos ganan. El cruce de habilidades es el lugar donde ocurre la verdadera maravilla. Trabajar junto a expertos en cada área es lo más enriquecedor del desarrollo de software, ya que juntos logramos lo que no podríamos alcanzar de manera individual.
Eso suena como lo que experimenta mi pareja. Definitivamente no soy tan inteligente como él, nunca diría que, para el registro, eso es yo digo, pero tenemos un entusiasmo similar por tener largas conversaciones y, aunque sabe mucho más que yo, es muy bueno explicando las cosas cuando pregunto. Y me encanta aprender cosas de sus explicaciones. Eso ya es un gran alivio para él, aparentemente. Él considera que su entusiasmo por la información es un poco para la mayoría de las personas. Lo cual es salvaje para mí. Es literalmente perfecto. Pero lo que sea, su pérdida. Tengo una persona cercana que se encuentra en una situación parecida y me encanta que preste atención a todo lo que deseo compartir. A veces, me sorprende lo que puede resultar interesante para esa persona, pero siempre escucha con interés. Tu pareja debe sentirse afortunada de haberte encontrado, y valoro que puedas apreciar su forma de ser tan intelectual. Esto me recuerda a cualquier científico que apenas pueda recordar. Hay una anécdota en la que un compañero de este científico realmente famoso contó una historia sobre cómo vio al famoso científico hablar con algunos compañeros de trabajo y explicar las cosas a este niño de 8 años. El compañero luego dice y fue en el tono exacto de la voz que el famoso científico usó cuando habla con nosotros. Me acuerdo de un amigo que siempre se tomaba el tiempo de explicarle cosas a su hermano menor. A veces, hablaba de cosas complicadas de manera simple, igual que lo hacía con nosotros. Era curioso verlo cambiar su manera de hablar, adaptándose al niño. Al final, se trataba de compartir conocimiento de forma natural y sin pretensiones. Ayudaba a que el chico se interesara más en aprender. Porque muchas personas que comentan tienen alta inteligencia y algún tipo de neurodiversidad. Lo cual es bastante común, pero también conduce a combinar los dos. Las frustraciones que están expresando son síntomas de su neurodiversidad, es decir, sensibilidad a la justicia, no su inteligencia. Diablos, no estoy seguro de la última vez que conocí a alguien con alta inteligencia que también no era neurodivergente. Y luego poder distinguir entre los dos y encontrar el éxito, a menudo es el mejor indicador de que sean realmente dotados. Es interesante cómo muchas personas brillantes también tienen una forma distinta de ver el mundo. A veces, sus frustraciones pueden confundirse con su inteligencia. He conocido a varios amigos así, son muy inteligentes, pero su manera de procesar información es única. A menudo, esos detalles marcan la diferencia en su éxito. Creo que reconocer esta conexión puede ayudar a apreciar mejor sus perspectivas. Exactamente esto. Hay algo en la creación, incluso pequeños proyectos personales que le brindan la agencia cuando todo lo demás se siente fuera de su alcance. He visto a las personas salir de las espirales simplemente escribiendo una historia, elaborando un personaje o construyendo un mundo ficticio que finalmente escucha para ellos. Si tienes esa chispa creativa, protégala. Úsalo. Ahí es donde vive tu verdadero poder. Es cierto. Siempre he creído que crear cosas, aunque parezcan simples, puede hacer una gran diferencia. Recuerdo a un amigo que comenzó a escribir cuentos. Le ayudó a sentirse mejor cuando las cosas no iban bien. Verlo sumergirse en su mundo de ficción era inspirador. Hacer algo creativo realmente puede devolverte una sensación de control. Así que si tienes esa chispa, no la descuides. Es donde realmente encuentras tu fuerza. He conocido a algunas personas muy inteligentes que conocían eran insufribles al respecto. Siempre me hacía sentir tan tonto al ver a alguien resolver problemas complejos muy fácilmente. Lo curioso es que muchos de ellos también tienen puntos ciegos serios, y aunque sin duda son inteligentes, a veces te preguntas cómo podrían perder muchas cosas que son increíblemente obvias. Algunas personas también solo tienen un enfoque muy estrecho. He conocido a personas muy inteligentes que eran difíciles de soportar. Siempre me hacía sentir tonto ver cómo resolvían problemas complejos tan fácilmente. Es curioso, porque muchos de ellos también tenían puntos ciegos serios, y aunque sin duda son brillantes, a veces te preguntas cómo pueden pasar por alto cosas tan obvias. Algunas personas simplemente tienen un enfoque muy limitado. Mi compañero actual no me cree cada vez que le digo que no puedo hacer algunas de las cosas que espera que haga. Él espera que encuentre conducir tan fácil como él, por ejemplo. Solía pensar que todos los demás podían hacer las mismas cosas que podría, también. Pero rápidamente surgí cuando me di cuenta de que todos tienen sus propias fortalezas y debilidades. Es interesante cómo a veces esperamos que otros tengan las mismas habilidades que nosotros. Conozco a alguien que siempre se frustra porque su pareja no entiende que no todos aprendemos al mismo ritmo. Es normal que cada uno tenga sus propias fortalezas y debilidades.
A veces es solo cuestión de comunicación y de entender las diferencias entre cada persona. Al final, es parte de la convivencia. Sí, cuando las personas al azar me dicen cómo el hombre hecho el cambio climático es un mito, les pido que me describan la ciencia y respondan con el clima siempre ha estado cambiando. De mi limitada investigación sobre el tema, sabía de inmediato que la ciencia estaba muy por encima de mi cabeza y requeriría años de estudio e investigación para comprenderlo realmente. Sin embargo, la persona promedio cree que tiene derecho a tener una opinión al respecto cuando no tiene un iota de conocimiento sobre el tema. Es curioso cómo la gente opina sobre el cambio climático sin entenderlo del todo. Recuerdo una vez que un amigo me dijo que todo era un ciclo natural. Le pregunté qué había leído al respecto y solo se encogió de hombros. Me hizo pensar en cómo todos tenemos opiniones, pero a veces no hacemos el esfuerzo de informarnos realmente. Es fácil hablar sin conocimientos, pero la ciencia es compleja. Esto es, creo, un proverbio árabe o quizás un proverbio islámico. El que no lo sabe, y no sabe que él no sabe. Él es un tonto, lo rechazan. El que no sabe, y sabe que no sabe. Él es simple, enseñarle. El que sabe, y no sabe, él sabe. Él está dormido, despertarlo. El que sabe, y sabe que sabe. Él es sabio, síguelo. No sé si es un proverbio árabe, pero tiene sentido. Hay muchos tipos de personas en el mundo. Algunos no saben lo que no saben, otros son conscientes de su ignorancia. Luego están los que saben, pero no lo reconocen. Finalmente, están los sabios. Me hace pensar en cómo interactuamos con los demás y en lo importante que es ayudar a quienes están abiertos a aprender. El liderazgo nunca ha sido solo ser inteligente. Otros factores importantes incluyen habilidades de comunicación, inteligencia emocional, perspicacia política y la capacidad de inspirar a otros. Donde trabajo hay muchas personas con doctorados que trabajan en roles de supervisión o de nivel inferior, mientras que muchos gerentes y líderes senior solo tienen títulos de licenciatura, a veces en campos no relacionados con su industria. Es cierto. He visto personas muy capacitadas que se quedan en puestos bajos porque no conectan con el equipo. Mientras tanto, otros que tal vez no sean tan brillantes, pero tienen habilidades interpersonales, logran liderar mejor. Un amigo mío es un ejemplo. Tiene una licenciatura pero es muy bueno comunicándose y entiende a la gente. Eso le ha abierto más puertas que su título. Al final, no siempre se trata del papel que tienes. Tengo 10 años en una carrera y conozco personas con vidas muy diferentes, personas que poseen múltiples casas, básicamente no necesitan trabajar, personas con jubilación militar. Es difícil imaginar que alguna vez esté tan bien, ya que he estado montando 0/diagonal verificar para verificar por mucho tiempo. La rutina ciertamente se sentiría mejor. Si supiera que me estaba acumulando lo suficiente como para escapar en 20 años, aún no ha sucedido. Es interesante ver cómo algunos amigos han llegado a tener una vida tan distinta. Conocí a uno que ya tiene varias propiedades y no se preocupa por el dinero. A veces me pregunto si eventualmente podré alcanzar ese nivel de estabilidad. Llevo años trabajando y viviendo al día, lo que hace que esos logros ajenos se sientan aún más lejanos. Ojalá algún día esté en una posición más cómoda. Una vez, un jefe me dijo por no hacer un mejor trabajo al convencerla del error masivo que había estado cometiendo en un proyecto que tenía grandes consecuencias. Estaba decepcionada porque creía que era lo suficientemente capaz como para haberlo hecho, pero tal vez no soy tan inteligente como pensó que eran años, pero ese todo absoluto todavía vive en mi cabeza. Es una estrategia eficaz para quienes tienen tendencias narcisistas. Nunca se equivocan, ya que siempre pueden culpar a otros por no haberlos convencido adecuadamente. A pesar de que estas personas no se dejan influenciar por ideas que no sean las propias, incluso aquellos con un alto nivel de inteligencia caen en esta trampa. Su enfoque les permite evitar asumir la responsabilidad de sus errores, proyectando siempre la culpa en los demás. Renunciar a la humanidad-no está renunciando a la vida. Durante mi periodo suicida, alrededor de 30, me di por vencido en tener hijos, ahora tengo una pareja que tampoco quiere hijos y estamos felices. Hay días malos, pero sin los malos no podrían haber buenos, la felicidad es una montaña rusa. El punto es que una persona inteligente puede ser lo suficientemente egoísta como para disfrutar de la vida, sin ver un futuro brillante para nuestra especie. Hay mucha alegría en la vida para aquellos que la buscan. La mayoría de mis familiares siguieron la ruta familiar, me alegro de que les funcione, se alegran de haber encontrado a mi manera, no nos entendemos, pero no tenemos que hacerlo. Nada que ver con copium. Entiendo lo que dices.
A veces, la vida toma rumbos inesperados. Tener una pareja que comparte tus sentimientos sobre no tener hijos puede ser liberador. Los días malos son parte del proceso, y aprender a encontrar alegría en lo simple es importante. Cada quien elige su camino, y eso está bien. Lo que importa es que tú y tu pareja estén contentos con su decisión. No hay una única forma de vivir la vida. Siempre es muy divertido cuando alguien se jacta de su coeficiente intelectual, al mismo tiempo, muestra su malentendido de lo que realmente es IQ. Aparentemente, todo este coeficiente intelectual no fue suficiente para entender el concepto en sí, ¿eh? Al igual que últimamente me encontré con un chico que decía, tengo un coeficiente intelectual de 140. Por eso me cuesta vivir en un país donde el coeficiente intelectual promedio es de 95. Amigo, es posible que desee ver qué coeficiente intelectual promedio de IQ en cualquier población. Estos hilos siempre logran que algunos se presenten como expertos para expresar cómo su elevada inteligencia les provoca tristeza, ansiedad y apatía, además de que consideran que los demás están en un nivel inferior. Me llevó a la escuela de posgrado en ingeniería eléctrica para encontrarme la persona más estúpida de la clase. Es bueno ser humillado. Algunas personas nunca les ha pasado a ellos, aunque no es necesariamente porque son inteligentes, solo narcisistas. Lo llamo el principio de educación de Peter. Siempre me hace reír cuando la gente dice que obtuvieron ASIBS en la escuela secundaria y luchan en la universidad. Fui a una gran escuela secundaria en Los Ángeles y teníamos 8 personas con 4.0 S, antes de que fuera una cosa un crédito más alto por las clases AP. Es interesante cómo a veces te sientes perdido en un nuevo entorno. Entrar a la escuela de posgrado y darte cuenta de que no sabes tanto como pensabas puede ser humillante, pero también es una lección. A veces, la gente confunde buenas calificaciones con verdadero entendimiento. Cambiar de aires puede ser un buen recordatorio de que siempre hay más por aprender y que la humildad también forma parte del proceso. Tengo una novia en una posición similar a la tuya y me encanta que escuche todo lo que quiero decirle. Cosas que apenas puedo imaginar que son interesantes para ella, pero aún así escucha atentamente. Tu novio puede estar feliz de que te haya encontrado y me agradezca que puedas encontrar interés en su forma intelectual de ser, por decirlo. Gracias. Es una situación muy beneficiosa. Aprendo mucho de esa persona y me motiva a explorar con mayor curiosidad. Me siento afortunado /diagonal a de contar con su presencia. Solo quiero intervenir aquí y decir que el conocimiento fáctico es solo una parte de la inteligencia, pero hay mucho más. La capacidad de razonamiento, la inteligencia emocional, la capacidad creativa, las habilidades complejas, etc. Son muy valiosas, de alguna manera más en un mundo donde podemos acceder a los hechos con bastante facilidad. No te subestimes solo porque no sabes las mismas cosas. Es cierto, a veces nos centramos demasiado en lo que sabemos y olvidamos otras capacidades. Conozco a alguien que siempre dudaba de su inteligencia porque no tenía un montón de datos en la cabeza. Pero resulta que tiene una habilidad increíble para entender a la gente y resolver problemas creativos. Eso vale mucho más en la vida diaria. Al final, hay diferentes formas de ser inteligente, y cada uno tiene su propio valor. Crecí en un vecindario rico, en una familia donde la educación era muy valorada y donde la mitad de mi familia inmediata tenía uno o varios doctorados, y donde absolutamente todos los demás eran un graduado universitario. Mi escuela secundaria estaba entre los 10 mejores clasificados en el país. ¿Conocía a algunos idiotas de vez en cuando? Seguro. Pero mi punto de referencia sobre qué considerar inteligente fue completamente jodido hasta mi edad adulta temprana, donde comencé a conocer una porción más representativa de la población general. Porque antes de eso fue curado en su mayoría a un nivel por mis padres. Es realmente fácil ponerse en una burbuja social excesiva e inteligente. Estoy en mis 30 años y tengo que recordarme de vez en cuando que compararme con personas que son expertos de clase mundial en sus campos no es una buena idea. Entiendo lo que dices. Crecer en un ambiente así puede distorsionar la percepción de lo que es normal. A veces, es fácil caer en la trampa de comparar tus logros con los de los demás, especialmente cuando te rodeas de personas altamente capacitadas. He tenido amigos en situaciones similares. Es un recordatorio constante de que cada quien tiene su propio camino y que las comparaciones pueden ser poco saludables. Sí, cuanto más cerca llego a mi doctorado y cuantos más estudiantes de doctorado conozco, más me doy cuenta de que un doctorado es más una medida de ética de trabajo y riqueza que la inteligencia real. La mayoría de las personas más inteligentes que conocía en estudiantes de pregrado acaban de obtener sus solteros y no persiguieron la escuela de posgrado, y la razón principal de muchas de ellas fue lo costoso que era.
La persona más brillante que he conocido nunca asistió a la universidad. Este individuo tenía un talento excepcional. Compartí la secundaria con él y dominaba entre 9 y 10 idiomas, podía comprender cualquier cosa de inmediato. Jamás había encontrado a alguien así, a pesar de haber estado en situaciones notables con personas sobresalientes. Actualmente, trabaja en un aserradero, lo que parece un camino inesperado para alguien con tanto potencial. Tengo un trastorno límite de la personalidad. Juro que estoy tratando de regular mejor mis emociones. He puesto mucho trabajo. Creo que la inteligencia lógica y la inteligencia emocional son tan únicas que es probable que haya poca correlación entre los dos. Especialmente cuando considera que el trauma afecta a las personas, independientemente de la inteligencia. Es interesante cómo la inteligencia lógica y emocional pueden ser tan diferentes. Conozco a alguien que ha trabajado duro en sus emociones y aún así enfrenta desafíos. A veces, las experiencias traumáticas no tienen nada que ver con cuán inteligente seas. A veces, solo tienes que seguir intentando y aprender a manejar todo lo que sientes. Es un proceso complicado, pero se puede avanzar poco a poco. Mi hija de 12 años está en un programa talentoso. Ella es creativa y tiene buenas ideas, pero probablemente por debajo del promedio en el IQ tradicional en comparación con sus compañeros de clase. La mayor parte de su clase vino a nuestra casa para su último cumpleaños, y estaban jugando. Me uní a la mesa de póker y procedí a perder mal a un grupo de niños de sexto grado. No sé mucho de póker, así que perder no fue sorprendente. Es curioso cómo los chicos de sexto grado pueden ser tan buenos en eso. Me alegra que mi hija tenga amigos que la apoyan y que haga cosas divertidas en su cumpleaños. Al final, lo importante es pasar tiempo juntos, ¿verdad? La persona más inteligente que he conocido ni siquiera fue a la universidad. Este tipo era genio incomparable. Fui a la escuela secundaria con él, habló 9 o 10 idiomas que podían mirar algo y saberlo al instante. Quiero decir que nunca he conocido a nadie como él y he estado en situaciones realmente impresionantes con algunas personas realmente impresionantes. Y según las damas, también estaba colgado como un caballo, por lo que todo tenía todo para él. ¿Qué hace ahora? Bueno, trabaja en un aserradero. Es curioso cómo a veces el talento no se traduce en éxito. Tenía un amigo así en la escuela, también brillante sin un título. Sabía tantos idiomas y tenía una rapidez mental increíble. Era impresionante en todo, y sí, también tenía su atractivo. Ahora, sin embargo, trabaja en algo muy simple, como en un aserradero. A veces la vida toma rumbos inesperados, no siempre se ajusta al potencial de alguien. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.